Hola, buenas noches. Sean todas y todos bienvenidos a este live de Monitor de Derechos. Mi nombre es Diana Santos y hoy nuestra colega, la licenciada Ángela Chávez Vadillo, nos hablará sobre el tema la salud mental de los adolescentes desde una perspectiva en promoción de la salud y derechos humanos. Antes de comenzar, vamos a recibir las palabras de bienvenida de la licenciada Diana Moreno a nombre de los representantes de Monitor de Derechos. Adelante, licenciada. Buenas noches, estimadas colegas. Es todo un gusto estar aquí con ustedes y con todas las personas que esta noche nos acompañan. A nombre de la doctora Emma Vázquez y el doctor Javier Merino, les damos la más cordial bienvenida a este live de Monitor de Derechos. Esperamos que todo lo compartido aquí les sea de su total interés. Adelante, licenciadas. Gracias, licenciada Diana Moreno. Buenas noches a todas y todos. Me presento, mi nombre es Alexia Mondragón y esta noche, junto con mi colega Diana Santos, estaremos platicando con la licenciada Ángela. Te damos una cordial bienvenida y estamos muy contentas de que te encuentres hoy con nosotras. Antes de iniciar, ¿podrías brindarnos unas breves palabras, por favor? Claro, ¿qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación y por brindarme nuevamente la oportunidad de poder platicarles más a fondo del tema, que ahora va a abordar desde una perspectiva en promoción de la salud y derechos humanos. De igual manera, gracias a todas aquellas personas que están siguiendo la transmisión y principalmente a Monitor de Derechos. Gracias por tu presentación, Ángela. Recordemos un poco sobre tu tema. En el live anterior, nos estuviste hablando de la salud mental de las y los adolescentes, en donde nos brindaste definiciones, estadísticas y características. Recuérdanos un poco sobre aquella investigación que realizaste, sobre todo para aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlo. Como un primer momento, ¿podrías brevemente hablarnos sobre ti? De igual manera, aquello que abordaste en tu live anterior y que has trabajado sobre tu tema en este tiempo. Sí, mi nombre es Ángela Chávez y soy egresada de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y por el momento estoy colaborando con Monitor de Derechos. Con respecto a mi tema, me interesa demasiado y afortunadamente he seguido investigando, enriqueciéndome a lo largo de este tiempo, más ahora que la salud mental se ha convertido en un tema más visibilizado e importante para la sociedad. Es decir, ¿cuántos de nosotros no conocemos a alguien que constantemente tiene crisis de ansiedad o sufre depresión? Sentirnos mal no es malo, pero lo que sí es malo es que siempre estemos tristes o deprimidos. Es por ello que decidí enfocarme en esa problemática. A pesar de que se han ido implementando diversas estrategias y proyectos que solucionen esto, lamentablemente no se ha logrado solucionar o disminuir. Es por ello que me resulta relevante comenzar a trabajar en los problemas de la salud mental que acontece al sector de la adolescencia. Con respecto a mi live anterior, abordé la definición de salud mental y principalmente la adolescencia como una etapa más complicada del ser humano, ya que entenderla resulta difícil, sobre todo para todos aquellos padres de adolescentes, ya que tienen la creencia de que son rebeldes y complicados de entender. Pero todo esto es lo contrario, ya que están justamente pasando por un proceso de cambios físicos, mentales y sociales. Justamente estos cambios tan drásticos causan un cambio constante en su forma de actuar y pensar, pero todo esto es completamente normal, porque justo están en esta etapa que los encamina al proceso de madurez. Otro punto importante fueron los factores de riesgo a los que se enfrentan los adolescentes, que son el alcoholismo, el bullying, la violencia, entre otros. Y una vez expuestos estos factores de riesgo, me di a la tarea de brindar factores protectores que favorecen positivamente a la salud mental de nuestros adolescentes, como son practicar un deporte, actividad, asistir a terapia, establecer relaciones interpersonales sanas, entre otros. Es por ello que invito a la audiencia a ver el anterior que se encuentra cargado en YouTube de Monitor de Derechos, en donde podrán informarse más sobre el tema. Gracias por recordarnos un poco sobre ti y sobre todo por retroalimentarnos acerca de lo que hablaste en tu primer live, ya que es importante que sigamos teniendo presente lo que es la salud mental, así como los factores tanto de riesgo como protectores, como lo acabas de mencionar. En lo personal, me parece muy importante que sigas aprendiendo y conociendo más sobre el tema, ya que la salud mental es un pilar fundamental para gozar de una buena salud, y apreciamos mucho que nos recuerdes de qué va este tema.
sobre todo para aquellos que son padres de adolescentes y constantemente se encuentran en conflicto por no poder entender y comprender a sus hijos o hijas, más porque todos alguna vez en nuestra vida pasamos por esa etapa y sabemos lo complicada que puede llegar a ser y lo difícil que es pedir ayuda, puesto que nos encerramos en el mundo que vamos creando. Y bueno, enfocándonos en el tema de este live, debo decirte que al leer el nombre de este mismo, me causó curiosidad y quisiera que me aclararas, por favor, ¿a qué te refieres cuando mencionas desde una perspectiva en promoción de la salud y los derechos humanos? Al utilizar el término perspectiva se refiere a analizar una situación o problemática. En este caso se analizará la salud mental desde una perspectiva en promoción de la salud y derechos humanos, puesto que ambos cumplen un papel de suma relevancia en este tema. Es decir, para proteger la salud mental no solamente se necesita de fármacos o terapias, esto también requiere de leyes, documentos y programas que prevengan y promocionen la salud mental. Y para lograrlo se necesita de un trabajo de ambos enfoques. Evidentemente también podrán intervenir otras disciplinas, pero en este caso lo abordaré desde los derechos humanos y promoción de la salud. Como sabemos, los problemas de salud mental ya son considerados un problema de salud pública y conforme pasa el tiempo, los altos índices por depresión, ansiedad y suicidio incrementan. Y más sorprendente aún es que esto está afectando a los jóvenes. Concuerdo contigo, Ángela. Las afectaciones que pueden ocasionar los padecimientos en la salud mental de las y los adolescentes puede ser catastrófica si no se toman en cuenta a tiempo. Y como lo comentas, la gran mayoría de las personas no tienen la noción del vínculo que existe entre la promoción de la salud y los derechos humanos. Por ello es fundamental saber los diversos enfoques que están relacionados con la salud y cómo pueden llegar a contribuir en este tema. Considero que es importante comenzar a actuar para que los índices de suicidio y trastornos mentales importantes, como la bipolaridad, la ansiedad, entre otros, disminuyan y así encontrar una solución a esta problemática, ya que es un problema de salud mental. Pero ya para comenzar con el tema que nos preparaste, te pregunto, licenciada Chávez, ¿cómo se relaciona la salud mental con los derechos humanos? Claro, existe una gran relación. Es decir, la protección a la salud y la salud mental es un derecho humano fundamental otorgado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud. Además, la salud mental en materia de salubridad general y las enfermedades mentales tienen un carácter prioritario de la salud pública. Así que todos y todas tenemos derecho a la protección en materia de salud. Esto requiere de brindar atención primaria, secundaria y terciaria, en la cual se debe de recibir servicios adecuados y de calidad en salud para el público en general, sin importar condiciones físicas, económicas, culturales y sociales. Además de que es importante mencionar que como ciudadanos mexicanos contamos con derechos que cumplen un papel elemental en nuestra vida, ya que son quienes nos protegen y nos respaldan ante una problemática o abuso. Gracias, licenciada Ángela, por tu respuesta. Es muy importante que todos conozcamos nuestros derechos, en este caso todos los relacionados con la protección de la salud y la salud mental. Esperemos que los que nos están viendo se enteren de esto y que lo transmitan a los demás para que el Estado reconozca y cumpla con su deber de brindar atención de calidad en los servicios de salud. Aunque ya sabemos que en muchas de las instituciones estos servicios son limitados, ya que no toda la población cuenta con seguridad social. Por eso es fundamental que todos conozcamos la relación que existe entre la salud mental y los derechos humanos. Derivado de esto, me gustaría que me respondieras si existe alguna brecha entre la salud mental y los derechos humanos, por favor. Contestando a tu pregunta, Alexia, definitivamente sí existe una brecha entre la salud mental y los derechos humanos. Lamentablemente, las personas que padecen un trastorno mental se enfrentan a la estigmatización, a la discriminación y la marginación en todas las sociedades, incrementándose así la posibilidad de que se violen sus derechos. Por ejemplo, conocí el caso de un hombre que aproximadamente tiene 38 años, pero él padece de esquizofrenia. De primer momento le costó mucho trabajo poder ser atendido por los servicios de salud, y aunque batalló bastante, logró obtener la atención y contar con un tratamiento que le brindara terapia y fármacos. Pero lo que le está costando mucho trabajo es poder encontrar un empleo,
ya que la gran mayoría de sus trabajos solo son por 3 o por mucho 6 meses, o incluso lo han rechazado por su trastorno, por medio a que tenga un accidente o dañe a algún compañero. Y esto no solamente pasa en lo laboral, sino también en su vida personal. Constantemente rechazado por las personas y la gran mayoría de ellos prefieren no relacionarse con él. A lo que voy con todo esto es que el hecho de padecer esta condición no los quieren contratar y los discriminan. Y así existen un sinfín de casos que son un claro ejemplo de la brecha que hay entre la salud mental y los derechos humanos. Es importante mencionar que todas las personas con trastornos mentales tienen derecho a recibir atención y tratamiento de calidad a través de servicios adecuados. Asimismo, deben de estar protegidos frente a cualquier tipo de discriminación o tratamiento inhumano. Qué desafortunado es vivir ese tipo de situaciones, como el ejemplo que nos mencionas, y darnos cuenta que no solo falta conocer los derechos humanos que protegen a todas las personas, sino que principalmente falta tener valores fortalecidos desde casa para evitar discriminar a estas personas solo por tener un trastorno mental. Ellas día con día se enfrentan a complicaciones que afectan de muchas maneras su forma de vivir. Se encuentran vulnerados y se ven limitados a contar con servicios de salud de calidad, tanto como la falta de oportunidades laborales. Pero lamentablemente la sociedad no se percata de qué manera los afecta y mucho menos buscan la forma de apoyarlos, porque no comprenden de todo el tema. Es por eso que te pregunto, ¿cómo afecta a la salud mental la violación de los derechos humanos? Lamentablemente, la gran mayoría de las personas con un trastorno mental se encuentra en riesgo de que sean violados sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Este riesgo de vulnerabilidad es más probable cuando la persona padece un grado de severidad de trastorno y si es que presenta discapacidad mental, temporal o permanente. Todos los ciudadanos tenemos derecho y deben de ser respetados sin importar las condiciones físicas, mentales, económicas, sociales y culturales. Justamente para eso han sido diseñados, para proteger y reconocer la dignidad humana, además de que rigen la manera en que los individuos viven y se relacionan entre sí en la sociedad. Pero lamentablemente no todas las personas podemos confirmar que esto se ha llevado a cabo. La violación de los derechos humanos afecta de tal manera que las personas se sienten desprotegidas y discriminadas. Creen que por su condición no pueden gozar de una buena calidad de vida y mucho menos de encajar en la sociedad. Es por ello que comienzan a excluirse de los demás por la discriminación que sufren. Esto desencadena diversos cambios en sus conductas o incluso en sus pensamientos, de tal manera que la gran mayoría de ellos opta por abandonar su tratamiento y peor aún llegan a suicidarse. Y esto se comprueba con los altos índices que anualmente se presentan por suicidio. Es increíble la manera en la que llega a afectar la violación de los derechos humanos en personas que padecen un trastorno mental. Considero que es importante que ellos conozcan sus derechos y que exijan que sean respetados, justamente para que se les brinde una atención de calidad y un empleo digno. Pero también es fundamental que todos nosotros, como sociedad, estemos conscientes de que son personas que tienen los mismos derechos que nosotros, que por el simple hecho de que tengan una enfermedad, no quiere decir que los tenemos que discriminar o excluir de la sociedad. Es por ello que es de suma relevancia contar con un documento que avale y proteja los derechos que tienen las personas con alguna condición en el rubro de la salud mental. Para esto, es necesario preguntarte si actualmente en México existe alguna ley o algún documento que proteja y avale a la salud mental como un derecho. Claro, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo 4 del artículo cuarto constitucional, menciona que toda persona tiene derecho a la protección a la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, con el fin de garantizar una extensión progresiva en materia de salud. Bueno, con esto ahora sabemos que efectivamente hay un artículo que avala que tenemos derecho a gozar de una buena salud. Pero, ¿qué sucede en cuestión de la salud mental? La Ley General de Salud en el capítulo 7 se enfoca en la salud mental. Los artículos van del 72 al 77. De manera general, este capítulo aborda la prevención y atención a través de la promoción de la salud, con la cual se debe desarrollar actividades culturales, educativas, socioculturales y recreativas, en donde se involucren y participen las personas con algún trastorno mental.
con el objetivo de crear programas de reintegración y campañas por medio de la difusión. Asimismo, el Estado tiene la obligación de brindar atención en todos sus niveles. Toda la población debe tener acceso a estos servicios y tiene la responsabilidad de detectar poblaciones vulnerables que podrían correr el riesgo de desarrollar un trastorno mental. A pesar de que sí hay una ley que sustenta que la salud mental es un derecho, ocasionalmente esto no se lleva a cabo. Poder contar con una buena seguridad social en un país como México es sumamente limitado, ya que no se cuentan con los medios necesarios para poder brindar estos servicios. Evidentemente, esto podría ser la raíz de la mitad de la población que está desarrollando problemas en su salud mental. Y no solamente es por esto, también por la falta de oportunidades escolares y laborales, por no contar con una buena economía, también por la discriminación y la falta de inclusión. Y solo es por mencionar algunas problemáticas, ya que existen más, pero las hemos normalizado de tal manera que ya no lo vemos como un problema. Normalizar las inequidades en salud ha hecho que no busquemos la manera de preocuparnos por buscar alternativas para poder ser atendidos. Muchas veces al acudir al seguro social y ver la larga espera para ser atendidos, hace que evitemos estos lugares, puesto que es muy burocrático poder acceder a la calidad de un servicio que se supone debería ser primordial. Es una pena que sigamos batallando para acceder a servicios de salud de primera línea en México, así como también es muy importante que nuestra audiencia conozca que existe un respaldo legal que protege el derecho a la salud mental, para que con ello puedan buscar el amparo que necesitan cuando sientan que se vulnera su salud en general, ya que desafortunadamente no conocemos del todo cómo podemos exigir que se respeten nuestros derechos y a quién acudir y bajo qué condiciones. Ojalá todos nos interesáramos por estos temas. Y bien, derivado de lo anterior, te pregunto lo siguiente. ¿Qué opinas sobre el acceso a la atención de la salud mental y qué tan fácil es para la sociedad acceder a estos servicios? El gobierno se ha encargado de llevar a cabo servicios, programas e intervención para la atención en salud mental. Funcionen o no, se brindan y algunas personas resultan beneficiadas, siempre y cuando cuenten con seguridad social. Por otro lado, los trastornos mentales afectan a las personas en general, no importa su condición económica, política, social y cultural, pero lo que sí es evidente es que no todos cuentan con los recursos suficientes para poder tratarse y llevar un tratamiento con el que cuenten con terapia y la administración de fármacos. Es por esto que la gran mayoría decide no acudir a estos servicios, o incluso hay quienes prefieren no tratarse. Actualmente se considera que tener y gozar de una buena salud mental es un lujo, y realmente esto es cierto, puesto que el asistir a terapia es caro, ya que las consultas en particulares oscilan entre los 300 y 500 pesos, y estamos hablando de que esto es cada vez que se asiste a terapia. Al inicio, el psicólogo realiza un diagnóstico y establece el plan de tratamiento, así como el número de sesiones que se tiene que trabajar. Por otro lado, si se necesita acudir a un especialista, son más de 600 pesos, más la suma de fármacos que administra, que como sabemos, este tipo de medicamentos son costosos y en algunos casos son tratamientos largos. En cuestión de los servicios que ofrece el gobierno, realmente son limitados. Es decir, si acudes a emergencia por una crisis de ansiedad, solo te medica y te menciona que tienes que asistir a terapia, pero y después, para poder acudir con un psicólogo o especialista, tienes que esperar a que te den cita, pero esto podría llegar a tardar meses. En cuestión de medicamentos, casi siempre están agotados o tú debes de comprarlos. Realmente la accesibilidad que ofrece es limitada, porque no se cuenta con el personal suficiente o los recursos para ofrecer a toda la población que lo requiere. En la atención a los trastornos mentales es evidente que existe una brecha entre las necesidades de la población y la disponibilidad de recursos y servicios de salud mental, ya que esta problemática es compleja y para poder acceder a esta atención involucra aspectos médicos, sociales, económicos, entre otros, además de que el estigma y la discriminación juegan un papel preponderante y presenta la principal barrera de acceso y reto para la atención en salud mental. Afortunadamente existen programas que fueron diseñados por parte de asociaciones que brindan atención psicológica gratuita y no solamente ofrece terapias, también brindan actividades y proyectos en donde el público en general y en especial personas con algún trastorno mental pueden participar e involucrarse. Concuerdo contigo, licenciada Ángela.
Puede que el gobierno ofrezca programas que atiendan la salud mental de las personas, pero eso no quiere decir que tengan un gran alcance en la población, puesto que, como lo mencionaste, muchas de las veces que se requiere un servicio psicológico en alguna institución pública, este suele ser escaso o inaccesible. Y como también lo abordaste, asistir a terapia es un lujo. Y lamentablemente no todos contamos con los recursos suficientes para poder pagar. Por eso, la gran mayoría de nosotros opta por asistir a los servicios que brinda el sector salud, pero como ya lo mencionamos, son deficientes e inaccesibles. Por otro lado, qué bueno que haces referencia a esto de los proyectos y actividades implementadas por diversas asociaciones, puesto que esto quiere decir que poco a poco se está atendiendo la problemática. Pero ahora que tocas esto de los recursos, ¿tú consideras que el presupuesto que se le brinda a este sector es uno de los motivos por el cual es deficiente? Sí, en gran parte el presupuesto cumple un papel relevante en los servicios de salud mental que se ofrecen a la población, ya que el presupuesto que el Estado destina a la salud mental es del 2%, cuando la OMS recomienda que se invierta entre el 5 y el 10%. Además, el 80% de este gasto se emplea para la operación de los hospitales psiquiátricos, mientras que se destina muy poco para la detección, prevención y rehabilitación. Entre el 2013 a 2021, México asignó en promedio el 2.1% del presupuesto para la salud mental. En 2021 se propuso destinar 3.031 millones y este representa el 2.1%, menos respecto al 2013 y el 0.1% menos del aprobado en el 2020. En términos generales, el presupuesto asignado es realmente muy poco y el que está destinado se va directamente a los hospitales y psiquiatras. Se está dejando por un lado la promoción y prevención. Considero que esta es una parte fundamental para ir trabajando poco a poco la raíz del problema, ya que es de suma relevancia trabajar desde la atención primaria. Es sorprendente e incluso preocupante el poco presupuesto que se le destina a la salud mental, a pesar de la recomendación que brinda la Organización Mundial de la Salud, puesto que, como lo mencionas, se debe ver por la atención primaria antes de llegar más lejos. Muchas veces, actuar a tiempo puede evitar muchos problemas futuros, más cuando se habla de la salud mental. Aunque la gran mayoría de este presupuesto se va para hospitales y que no estamos en contra de eso, porque de igual manera va destinado a la salud, sería muy bueno que el gobierno invirtiera más en la prevención de la salud mental de toda la sociedad, y más ahora por las afectaciones mentales que se derivaron por el confinamiento de la pandemia desde hace aproximadamente 2 años, lo que también es preocupante. Licenciada Chávez, ¿podrías mencionarnos con la pandemia cómo afectó a la salud mental y qué se hizo para tratar este problema? Claro, la depresión en tiempos de COVID-19 confirma que las consecuencias en la salud mental pueden ser letales como un virus. Incluso esto puede llegar al suicidio. El confinamiento fue una de las primeras estrategias que se emplearon durante la pandemia, esto con el objetivo de que no incrementaran los contagios, lo cual nos orilló a cambiar radicalmente nuestra rutina, de tal manera que hubo un cierre de todo tipo de actividades. Pero, ¿qué resultados o efectos tuvieron para la salud mental de la población? La pandemia y sus efectos en la vida laboral y personal llevaron a México al primer lugar entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con más niveles de ansiedad previo a la crisis sanitaria. El 15% de la población en nuestro país experimentaba este padecimiento. Esta proporción se elevó un año después al 50%. En síntomas de depresión, el panorama es similar al de la ansiedad. Antes de la pandemia, este padecimiento afectaba al 3% de la población y con la llegada de la emergencia sanitaria se elevó un 27.6%. Y lo que más aún es impactante es que el suicidio por depresión en niños y adolescentes aumentó un 12%. Es sorprendente que personas tan jóvenes tengan pensamientos suicidas o en algunos casos se llegan a suicidarse. Aquí podemos preguntarnos qué está sucediendo con ellos, qué podemos hacer para ayudarlos y un sinfín de preguntas que podríamos hacernos. Esto se lo podemos atribuir a que esto sucede por el contexto en el que viven y crecen, por las cuestiones económicas, por la falta de oportunidades de empleo y educación, la falta de atención por parte de los padres, etcétera.
Pero si lográramos poder erradicar o trabajar algún problema, el panorama y la situación sería diferente en los adolescentes. Derivado del COVID-19, se comenzaron a crear diversas estrategias para poder brindar servicios de salud mental, ya que se percató que no solamente el COVID era el problema, sino también los trastornos que se desarrollaron durante la emergencia sanitaria. El IMSS comenzó a brindar atención psicológica gratuita por llamada telefónica dirigida al personal de salud, derechohabientes y trabajadores, en donde se recibieron 379,000 llamadas e información sobre el estado de su salud mental. La edad de las personas oscilaba entre los 19 y 83 años. La necesidad de atención se clasificó como leve con un 39%, moderada con un 57% y 3% severa. Los motivos fueron por ansiedad, trastorno del sueño, miedo, estrés, irritabilidad, tristeza, depresión, pensamientos suicidas, por adicción, violencia, entre otros. Es importante mencionar que no solamente el IMSS realizó esta estrategia, diversas asociaciones e instituciones realizaron lo mismo. Ahora, con todo este impacto que resultó de la pandemia, se han diseñado más programas e intervenciones que brindan prevención y detección en personas que corren el riesgo de desarrollar algún trastorno mental. Derivado de esto, podríamos considerar que antes de la pandemia no se le daba la importancia suficiente a los niveles por ansiedad y depresión en nuestra sociedad. Pero llega la pandemia y se disparan los niveles y por lo tanto se refleja un aumento en los índices, tanto en los casos de ansiedad como de depresión, resultado del encierro por el que estábamos y estamos pasando. Pero lo que aún es más sorprendente es que los niños y los adolescentes son quienes más lo experimentaron y lo siguen experimentando. Es bueno que el IMSS se haya preocupado por trabajar en una estrategia, que en este caso fue la de la atención gratuita psicológica por llamada, puesto que hubieron muchas personas que se beneficiaron de esto. Ojalá que todos estos proyectos sigan en marcha y que poco a poco se vayan expandiendo. Ahora pasemos a otro punto que es igual de importante y que tiene que ver con tu profesión. Por eso me gustaría preguntarte, ¿qué relación tiene la promoción de la salud con la salud mental de los adolescentes? Uno de los principales objetivos de la promoción de la salud es brindar las herramientas necesarias para la comunidad, con el objetivo de proteger y prolongar la salud de los individuos. Ambos tienen gran relación, ya que la promoción de la salud cuenta con los elementos y modelos suficientes para brindar y poner en acción estrategias y proyectos que atiendan esta problemática a través de entornos saludables y participación comunitaria. En este caso, sería un gran logro que los padres se interesen por participar en este tipo de proyectos y, más importante aún, que los adolescentes también se involucren. Es por ello que me resulta relevante trabajar desde la atención primaria, esto con el objetivo de intervenir y lograr detectar entre los participantes algún trastorno mental que podrían llegar a desarrollar o incluso casos que ya se encuentran manifestados entre las comunidades en situación de vulnerabilidad. Es importante poner en acción y apostarle más a la prevención, ya que es una de las estrategias que más se necesita para poder disminuir y erradicar los altos índices de mortalidad por ansiedad, depresión, suicidio, entre otros, justamente para que evitemos que las personas tengan que acudir a un hospital de especialidad o a un psiquiátrico, y menos que tengan que administrarles largos y costosos tratamientos farmacológicos. Es importante el papel que cumple la promoción de la salud en la salud mental, y estoy de acuerdo contigo de que se debe iniciar de inmediato un trabajo de prevención. Esto evitaría que las personas acudan a los psiquiátricos y con esto prolongar más sus problemas de salud mental. Sin duda, con el poco presupuesto que destinan a este sector de la salud, más la desinformación y los prejuicios de las personas, hacen difícil que la línea de prevención sea una realidad y por eso siguen existiendo complicaciones más graves entre las personas que sufren algún trastorno. Desafortunadamente, es lamentable que no se le dé la prioridad. Ahora que mencionaste sobre lo de brindar las herramientas necesarias a los individuos para que protejan y prolonguen su salud, te pregunto, ¿qué estrategias de promoción de la salud se pueden llevar a cabo para cuidar la salud mental de los adolescentes? Claro, como un primer momento me gustaría reunir un equipo de especialistas como médicos, psicólogos y psiquiatras, justo para que el trabajo se fortalezca y poder brindar diversos servicios en materia de salud
que sean accesibles y eficaces, en específico para las adolescentes y sus padres. Como un primer momento realizaría una serie de intervenciones con el objetivo de detectar e identificar casos que podrían desarrollar o ya desarrollaron un trastorno mental. También diseñar campañas y programas que promocionen y prevengan los problemas en la salud mental, que los adolescentes reconozcan y validen sus emociones, informarlos sobre los cambios físicos y mentales durante la adolescencia, que se involucren en proyectos que contribuyan favorablemente a su futuro, que practiquen algún deporte o se involucren en alguna actividad artística, y la promoción de sus derechos y cómo deben de actuar en caso de ser violados. De manera general e importante, considero que estas estrategias pueden llegar a impactar de tal manera. Si en cada una de ellas se implementara como debería de ser, la manera de ver la vida cambiaría radicalmente para los adolescentes, y no solamente para ellos, sino también para sus familias y la sociedad en general. Pero evidentemente eso requiere de tiempo, de un interés y, más importante aún, de un apoyo económico por parte del gobierno o algún órgano externo. Atender este tipo de población es sumamente importante, ya que no es normal que personas tan jóvenes piensen que la mejor solución para sus problemas es suicidarse. Es por ello que estamos en el momento preciso para que a largo plazo se conviertan en adultos responsables y con metas y proyectos que cumplir. Gracias por tu respuesta, licenciada Ángela. Qué interesantes son estas estrategias que llevarías a cabo, ya que a veces llegamos a creer que para poder trabajar con alguna problemática se requiere de grandes y complejos trabajos, pero qué gusto que desde pequeñas acciones se puedan contribuir positivamente a mejorar la salud física y mental de la población, y en específico en la de los y las adolescentes. Y con esto lograr que estos mismos cuenten con las herramientas necesarias para proteger su salud en todas sus expresiones. Por otra parte, como sabemos, tu formación es la promoción de la salud. Por eso me gustaría preguntarte, tú como promotora de la salud, ¿cómo contribuirías para erradicar los problemas en salud mental, específicamente en los adolescentes? Claro, Alexia, la palabra erradicar podría sonar fácil, pero para poder erradicar esta problemática se requiere de un gran trabajo. Pero ¿por qué no comenzar desde pequeñas acciones personales y, una vez puestas en marcha, comenzar a trabajar a nivel social? Ser promotora de la salud me ha permitido poder percatarme y ser consciente de aquellas problemáticas que afectan a la salud mental de la población mexicana. Y existen diversos puntos que son relevantes para la afectación de nuestra salud. Es decir, la manera en la que actúa y piensa la sociedad influye de gran manera. Lamentablemente, padecer un trastorno mental no es una cuestión normalizada. Esto es todo lo contrario, ya que está tan estigmatizada que las personas comienzan a crear estereotipos y prácticas discriminatorias hacia los individuos que padecen un trastorno mental. Es por esto que para poder erradicar esta problemática no es una cuestión fácil, pero definitivamente se puede llevar a cabo desde pequeñas acciones. Lo que pondré en acción sería realizar intervenciones en comunidades vulnerables, trabajar específicamente con padres de adolescentes y con los adolescentes, el diseño de políticas que protejan y sean incluyentes, también el diseño de políticas que ofrezcan la accesibilidad a los servicios de salud mental, brindar servicios de salud de calidad, brindando terapias y medicamentos gratuitos, y finalmente lograr que psicólogos y psiquiatras brinden servicios gratuitos. Me parecen muy pertinentes las acciones que implementarías para erradicar o por lo menos prevenir los problemas de salud mental que aquejan en la adolescencia, ya que jóvenes sanos conducen a adultos más felices, con más seguridad de sus personas y decisiones. Me parece muy interesante, licenciada, todo este tema, puesto que el sector poblacional que decidiste trabajar debe crecer libre de miedos, de inseguridades y con la firme seguridad de que con ayuda es posible tener una vida plena. Podríamos quedarnos más tiempo hablando de este tema, pues da para mucho más. Agradecemos que hayas estado nuevamente con nosotros. Me pareció muy importante todo lo que esta noche aportaste para la audiencia y que ellos se empapen más de este tema. Antes de despedirnos, ¿te gustaría brindar unas últimas palabras? Claro, nuevamente gracias, colegas, también a todas aquellas personas que siguieron la transmisión y a Monitor de Derechos. Espero que les haya gustado. Recuerden que nuestra salud mental es sumamente importante y debemos cuidarla y construirla desde la infancia, para que seamos adultos sanos y gocemos de una buena calidad de vida. No olviden visitar las redes de Monitor de Derechos
ya que en los próximos días se publicarán infografías que realicé para que sigan conociendo más sobre este tema y muchos otros temas. Gracias y hasta luego. Gracias a ti, Ángela, por compartir tan valiosa información. Espero que en algún momento nos vuelvas a visitar y compartas más sobre la salud mental de los adolescentes. Gracias a quienes nos sintonizaron y se tomaron el tiempo de escuchar este interesante tema. No se olviden de visitar las redes sociales de Monitor de Derechos, ya que nos encontramos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Por último, no se pierdan el live del próximo viernes, en donde estará como invitada la licenciada Diana Carmona, quien nos estará hablando sobre la diversidad funcional y derechos humanos, retos para afrontar desde una mirada en promoción de la salud. Que pasen una excelente noche y hasta la próxima.